Hay tres técnicas que son muy fáciles de hacer y que te permiten en muy poco tiempo aumentar tu autoestima y tu valor propio. En este video te las voy a contar para que empieces a quererte más ahora, ya. La tercera es la más poderosa de todas, así que quédate hasta el final, suscríbete si no estás suscrito y vamos con esas técnicas. Lo primero que yo me pregunto es ¿por qué es tan importante elevar el autoestima y el amor propio? Y es fundamental entender que la ley de atracción empieza y termina en el amor propio. Es decir, que todo lo que vos vayas a traer en tu vida va a depender de tu autoestima, de tu valoración personal, de tu capacidad de quererte, valorarte, amarte y respetarte. El universo te va a dar exactamente aquello que creas que te mereces, nunca más que eso. Tenés que entender que nunca, pero nunca vas a poder atraer más de lo que te creas merecedor o merecedora. Todo tu campo de atracción, tu campo de vibración, todo lo que vas a traer depende de lo que crees que mereces. Y lo que determina lo que vos crees que mereces es tu autoimagen, la forma que tenés de verte a vos mismo. Como vos te ves es lo que efectivamente vas a terminar atrayendo al mundo. Esto significa que todo, absolutamente todo en tu vida es un reflejo de tu autoestima, es un reflejo de lo que vos has creído que mereces en el pasado y el universo te ha traído exactamente eso que vos creías que merecías. En todos los aspectos de tu vida se te da en función de tus creencias, en salud, en dinero, en amor, en amigos, en relaciones, en trabajos, en negocios. Todo depende de tus niveles de creencia, depende de tu autoimagen, depende de cuánto creas que mereces. Eso es exactamente lo que el universo te trae reflejado, según la ley de atracción. Lo primero que determina tu autoestima y tu valor propio es tu autodiálogo interno. Es ver qué es lo que te estás diciendo a vos mismo, qué conversaciones estás teniendo con vos mismo. Pues está demostrado de manera científica que tenemos más de 60.000 pensamientos al día. Entonces, independientemente de lo que hables con las otras personas, de lo que le digas a las otras personas, es importante ver qué es lo que te estás diciendo a vos, cuál es el diálogo que estás teniendo con vos mismo, con tu interior, con tu mente, todo el tiempo estamos pensando algo. ¿Qué es lo que estás pensando? ¿Qué te estás diciendo? ¿Te estás diciendo cosas positivas? ¿Te estás diciendo cosas negativas? ¿Qué te estás diciendo constantemente? Porque en función de eso es cómo vas a formar tus creencias. Y en función de tus creencias es lo que vas a terminar atrayendo. Recordá que las creencias se crean por programación, por repetición. No estás destinado a algo, estás programado a pensar de una determinada manera. Entonces, si logras pensar de otra manera repetidamente, vas a cambiar esa programación. Pero para eso, el primer paso es ver qué es lo que te estás diciendo para poder modificarlo. Si hace falta, como última instancia, puedes mentirte hasta que te lo creas. Pero es importante repetir hasta que eso penetre en tu mente subconsciente, que penetre en tus fibras de tu cuerpo, tus células, todo. Hay un ejemplo que da Napoleón Hill que a mí me encanta estudiar y me encanta ver en el libro Piensa y hágase rico, que es ¿qué es lo que piensa un ladrón la primera vez que roba? La primera vez que roba lo ve como algo terrible, lo ve como algo malo, sucio, feo, pero cuando ya ha robado muchas veces, cuando ya es la vez número 15, 16 que ha robado, lo ve como algo normal. ¿Por qué? Por la repetición. Porque ya se programó para eso a través de la repetición. Por eso yo tengo un cuadro escrito y una de mis frases favoritas es miéntete hasta que te lo creas, miéntete hasta que eso sea real, mentite todas las afirmaciones positivas que necesites hasta que te creas eso que te estás diciendo. Porque tu autoimagen, que depende de tu opinión y de tu diálogo, tiene que ser personal. Nunca puede estar sujeta a las opiniones de otras personas. Tiene que venir de vos mismo, de qué crees en tu interior, cómo crees que sentís, cómo crees que valés. Y sobre todo, tu opinión tiene que estar basada en hechos, intenciones y acciones hechas por vos en el pasado. No en comparación con el resto, sino todo lo que has hecho, valorarlo, para así empezar a formar una autoimagen distinta, nueva. A mí me encanta ver la autoestima como si fuera un músculo, algo que se tiene que trabajar todos los días, de manera diaria, con concentración, con enfoque, con disciplina, con trabajo duro. Trabajar la autoestima se trata de cambiar las creencias negativas por creencias positivas de vos mismo. Y para esto hay que repetir hasta que te lo creas, hasta que esa nueva verdad sobre vos mismo cambie. Yo también pasé por muchísimos momentos de baja autoestima en mi vida. De chiquito me costaba muchísimo quererme, me resultaba algo imposible. Incluso este mismo canal de YouTube que hoy estás viendo, que tiene tantos suscriptores, o el canal de TikTok en el que subo un video todos los días, me costó años arrancarlo. Tuve años para poder arrancar el canal. No me animaba, no podía, era más fuerte que yo. Hasta que dije, basta, me cansé del qué dirán. Lo arranqué igual, independientemente del resto. Y hoy estoy pudiendo impactar a miles de personas con mi mensaje por haberme animado, por haberme querido, por haberme amado, por haber cambiado mi autoimagen.
Por cierto, si no estás suscrito al canal, te voy a pedir que te suscribas, que actives la campanita y que me dejes un like. Así el mismo YouTube te puede avisar cada vez que suba un video nuevo, porque te estás perdiendo un montón de información que estoy subiendo. Y recordá siempre que mientras mejor te sientas, mejor te va a ver el resto también, porque el resto te está proyectando. Como te veas vos, te ve el resto. Y en función de eso, atraes. Independientemente de lo que te haya pasado en el pasado, de lo bueno, de lo malo, es toda una cuestión de enfoque. ¿En qué te vas a enfocar hoy, ahora, en este momento? ¿En qué decidís enfocarte? ¿En lo bueno, en lo malo? ¿En tus cosas lindas, en tus cosas malas, en tus cosas negativas? ¿En qué decidís enfocarte hoy? Porque eso va a determinar tu autoestima. Todas las personas tenemos cosas buenas, cosas malas. Todo es una cuestión de enfoque. ¿A dónde voy a elegir el foco de mi atención? El rayo de atención de mi mente. Y para aumentar la autoestima también es importante no caer en la trampa de las redes, del Instagram, del Facebook, de las redes sociales que te muestran constantemente lo mejor. No te muestran los días de sufrimiento, los días de llanto, los días de cosas tristes. Te muestran siempre lo mejor cuando están en el mar, cuando están en la montaña, cuando la están pasando lindo, tomando un café. Por eso es fundamental no caer en esa trampa de comparación con el resto en función de sus redes sociales. Es importante manejar las redes, manejar el uso de las redes con cuidado, entender que uno está proyectando ahí todo lo mejor que tiene y darle esa importancia, la que se merece, no más ni menos. Entender que es una herramienta, porque lo que te permite una alta autoestima es tener una actitud activa ante la vida, es dejar la pasividad de lado, es ir hacia adelante por tus sueños. Cuando vos crees que realmente te mereces algo, vas y lo tomás, actúas y haces lo que sea necesario para tomarlo. Porque en definitiva, todo se trata de una cuestión de actitud, de ponerle ganas, de afrontar con energía positiva lo que está pasando en el mundo, en el exterior. Afrontarlo con confianza, desde una perspectiva positiva, plena, con plenitud, con enfoque, sin que nos afecte el exterior. Como dice Tony Robbins, el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Lo que sea que te esté sucediendo ahora, se le puede dar un nuevo significado, pero no dejar que eso te defina. Se trata de darle un resignificado más empoderador, más positivo, que le dé una belleza distinta a tu vida. Es decir, aceptar la realidad tal y como es, no enojarse con lo que está pasando, entender que todo está sucediendo también por un bien superior. Y una forma espectacular también de aumentar el autoestima y el valor propio es nutrir la mente con nueva información, con nuevos libros, con nuevos podcasts, con nuevos videos, con nueva escucha de información que sea enriquecedora para nosotros. Tony Robbins siempre dice algo que yo tomé para mi vida con mucha determinación, que es: puedes perderte una comida, pero nunca una lectura. Porque eso es lo que te permite cuidar tu mente, nutrir tu mente, cuidar las personas con las que te juntás, cuidar las personas de las que te rodeas. Es fundamental. Si tu enemigo te pone azúcar en tu café, vas a tener un café endulzado, pero si tu mejor amigo, por equivocación, pone veneno en el café, estás muerto. Tienes que cuidar lo que entra a tu mente, tanto de tu familia, de tus amigos, como del exterior, de tus enemigos, de todo el mundo. Tienes que estar enfocado y cuidar lo que ingresa en tu mente. Cuidar tu entorno, siempre, como si fuera un perro guardián de tus pensamientos y de todo lo que ingresa a tu mente. Si te está gustando y te está sirviendo el video hasta ahora, déjame un comentario abajo, déjame qué opinas del amor propio, cómo estás valorando actualmente tu autoestima, si estás haciendo algo para cambiarlo. Porque si pones en práctica toda la información que te estoy contando acá, tu vida va a cambiar realmente por completo. Pero es muy importante que entiendas que por mucho que te esfuerces, es imposible gustarle a todo el mundo. Es inevitable. La gente, incluso tu entorno, te quiere ver bien, pero no mejor que ellos, porque es la característica del ser humano, es la característica del yo. Siempre está pensando en uno. Entonces, cuando logras entender eso, te relajás por completo y empezás a pensar en vos mismo, en la imagen que tenés de vos mismo. También es importante conocer las debilidades y trabajarlas. No puedes mentirte que actualmente ya sos perfecto, porque no te lo vas a creer, es imposible. Es mucho más viable que para construir una imagen positiva de vos mismo, dediques tiempo a trabajar tus debilidades, porque el propio autoconcepto que vos tengas de vos mismo es lo que va a definir tu futuro, todo tu campo de atracción, todo tu campo electromagnético, todo lo que vas a emitir hacia el exterior para que el universo te devuelva reflejado en forma de realidad material. Es decir, que lo que vos creas que va a ser tu vida es lo que define todo, porque cuando vos crees algo, no vas a tolerar menos que eso, no vas a aceptar menos que lo que crees que realmente valés, vas a ir por lo que pensás que mereces. Pensalo como si fuera el termostato de tu aire acondicionado. Vos sabes que si querés 24 grados en la habitación, eso es lo que va a reflejar. Si se va para abajo, va a dejar de andar para volver a los 24 grados. Y si en algún momento se va para arriba, también va a volver a andar
para estar equilibrado en ese grado. Y con tu vida va a pasar exactamente lo mismo, va a reflejar tu termostato, que serían tus creencias, lo que vos crees que mereces. Lo que genera tener una autoestima alta es hambre por alcanzar eso que mereces, es hambre. Recordá siempre que no obtienes lo que quieres, obtienes lo que toleras. Así es como funciona la mente, por dolor y por placer. Todo lo que tienes actualmente es lo que toleras. Y todo arranca con la intención de elevar tu autoestima, con la intención de aumentar tu amor propio. El primer paso es decidir de manera consciente, de manera racional, que querés elevar tu autoestima, que querés sentirte mejor, que querés aumentar ese sentimiento de confianza interno que te dice que mereces más de lo que tenés actualmente. Y una vez que tomaste la decisión, empezar a poner en práctica estas 3 técnicas que a mí me cambiaron la vida por completo. La primera es hacer afirmaciones positivas frente al espejo. Es fundamental, es crucial para cambiar tu imagen propia. Es como si fuera un hack mental. Lo que pasa cuando vos haces esto es que tu mente te ve a vos mismo diciéndolo, entonces no le queda otra alternativa que creerlo, porque tu mente subconsciente es muy inteligente, maneja muchísima información y no distingue entre lo real y lo imaginado. Entonces, si vos te estás viendo a vos mismo al espejo, repitiendo afirmaciones positivas, diciéndote merezco lo mejor, merezco el éxito, merezco la abundancia, merezco la prosperidad, la riqueza circula en mi vida libremente, me amo, me quiero, me respeto, yo puedo, yo soy excelente, yo soy poderoso, yo soy increíble, yo soy el mejor, yo soy imparable, yo soy talentoso. Si tu mente te ve a vos mismo diciendo esas afirmaciones, se la va a creer, porque es una realidad, te está viendo. Es una forma de hackear la mente y al hacer afirmaciones estás decretando, estás diciendo una afirmación como cierta. Estás enviando esa vibración, esa energía al universo para que el universo te devuelva exactamente eso reflejado en tu realidad material. Estás impactando la mente subconsciente, te estás empezando a querer. Estás empezando a aumentar tu autoestima. Y lo más importante es que sean afirmaciones creíbles para tu mente. Puedes empezar con afirmaciones muy pequeñas como decir me amo, soy poderoso, tengo confianza, conseguiré todas mis metas. Y de ahí ir aumentando hacia arriba, de ahí ir mejorando. También hay una técnica muy famosa que yo ya conté en otro video, que es la técnica del espejo, es chocar los 5 con el espejo, porque eso también eleva tu autoestima. No hay manera de que te sientas mal cuando estás chocando los 5 contra el espejo. Pero ya con el solo hecho de hacer afirmaciones positivas mirándote al espejo, cambia tu vida, cambia tu vibración. Lo que te pido por favor es que no me creas nada de lo que te estoy diciendo, que lo pongas en prueba, que lo pongas en práctica, a ver si te funciona. Deja un comentario si te dejó una revelación esta primera técnica o si la has usado alguna vez en tu vida, si te comprometes a usarla a partir de ahora, y vamos con la segunda. Y la segunda es importantísima también, es fundamental, es crucial porque cambió mi vida por completo y es dominar la postura, ser consciente de tu postura, porque lo creas o no, cambiar tu postura cambia tu estado emocional por completo. El solo hecho de tirar los hombros hacia atrás, cambiar el patrón de respiración, tomar una respiración diafragmática desde el centro, al tiempo que cambias tu enfoque por afirmaciones positivas, por cosas por las que estar agradecido, por cosas de las que estás orgulloso. Cambiar tu postura al tiempo que cambias tu enfoque, cambia tu estado emocional al instante. Es la mejor forma de cortar con una autoestima negativa. Hacer esto te hace tomar decisiones distintas, te hace elevar tu autoestima, te hace elevar la testosterona, te hace bajar el cortisol, te hace cambiar tu estado. Yo lo hago todos los días de mi vida. Cada vez que soy consciente y me acuerdo, cambio mi postura, porque eso mejora mi ánimo, mejora mi perseverancia, mejora mi fuerza de voluntad, mejora todo en mi vida. Cambio la postura, me echo hacia atrás, hacé la prueba, te va a funcionar. Se trata básicamente de cambiar tu fisiología, cambiar tu forma de respirar, y eso va a cambiar tu forma de ver la vida, va a cambiar la forma en la que te ves a vos mismo, la forma en que actúas. Cambiar tu postura te hace cambiar completamente tus acciones, y cambiar tus acciones te lleva a cambiar tus resultados, a obtener nuevos resultados distintos de los que venías obteniendo. Si te sirvió esta técnica, no te olvides de dejarme un comentario a ver si ya la conocías, si la has puesto en práctica, porque me encanta leer los comentarios, me encanta interactuar con ustedes. Es una de las cosas más gratificantes que tiene este canal de YouTube, poder leer los comentarios, poder ver cómo impacta en la vida de las personas, poder ver el cambio cuando aplican realmente las técnicas que cuento. Y es algo que me llena de energía, me llena de fuerza, me llena de voluntad el ver los comentarios. Por eso te digo que si te sirvió la técnica, que me dejes un comentario. Y la tercera técnica, y la más importante de todas, te prometo que no la vas a poder creer, pero que si la pones en práctica, tu vida cambia, así como así.
Yo cuando lo escuché por primera vez en otro video, dije, nah, esto es falso, no sirve, no lo puedo creer, no es real. Pero cuando lo empecé a poner en práctica con cosas muy pequeñas, mi vida cambió por completo, dio un salto, un vuelco, porque tu autoestima se define por la medida en que cumplas tu palabra. Si sos capaz de cumplir tu palabra con cosas pequeñas, tu autoestima se eleva por completo, se va a niveles exorbitantes, del más allá. La mejor forma de aumentar tu autoestima es cumplir tu palabra. Es decir, si mañana me voy a levantar a las 7, levantarme a las 7. Si mañana me voy a levantar a las 6, levantarme a las 6. Si dije que iba a leer 2 páginas de un libro, leerlas. No importa que sean metas grandes, no importa que sean elevadas, no importa el 1.000.000 de visualizaciones, el 1.000.000 de suscriptores ya. Importa cumplir la palabra. Si yo dije que voy a subir un video por semana y no lo cumplo, eso baja mi autoestima por completo. En cambio, si yo di mi palabra y cumplo y subo el video semanal, yo me siento mucho mejor. Independientemente del resultado que tenga el video, independientemente si es muy bueno, si es malo, si tiene más vistas, menos vistas, si me genera muchos más suscriptores, yo me prometí a mí mismo que iba a subir un video por semana y cumplirlo me hace sentir mucho mejor, eleva mi autoestima por completo. Y si querés conocer otra técnica de amor propio excepcional que a mí elevó mi autoestima por completo, entonces te voy a dejar acá en pantalla otro video para que vayas, lo veas ahora. Y si no estás suscrito, recordá suscribirte y activar la campanita.